rescisión contractual. ¿Ok? Y para hablar de la rescisión contractual, Espérate. Quiero. Para hablar de la rescisión contractual, honestamente me viene a la mente el mito de cierto personaje de la mitología griega, ¿no? Cuenta la leyenda, pues, que tanto Hermes como Afrodita sostuvieron amores prohibidos. Y fruto de ese amor prohibido, de esa pasión, nació su hijo. Y no tuvieron mejor idea, señores, que ponerle Hermafrodito. ¿Okay? Hermafrodito, cuenta la leyenda que era un joven de extraordinaria belleza, tenía la mala costumbre de bañarse en los ríos completamente desnudo. Fue la época. Hubo una ninfa que literalmente se obsesionó con él. Y como Hermafrodito estaba totalmente dedicada a sus estudios de derecho, señores, no le hacía caso a la niña. Y literalmente la niña se obsesionó con él hasta que, aprovechando que estaba nadando en el río, lo envolvió, lo abrazó y en ese instante le pidió a los dioses que por favor nunca se separase de él. Y los dioses le concedieron su deseo. Cuando Hermafrodito salió de la laguna del río, señores, ya no era el mismo, porque tenía características masculinas y características femeninas. Para quienes visiten a los museos de arte, en muchos de ellos hay la representación que ustedes tienen allí. Desde esta perspectiva, estamos hablando de Hermafrodita. Pero si me voy al otro ángulo, señores, del salón de visita, ya no voy a hablar de Hermafrodita, sino de Hermafrodito. Y no me pidan detalle. Bueno, para entender lo que es la rescisión, que es una de las figuras contractuales, tenemos que partir de ciertas nociones. Inexistencia, invalidez, finalmente eficacia. Evidentemente yo no voy a disertar porque es una cuestión de tiempo sobre esa materia, pero solamente quiero jalar la atención en lo que nos interesa, ¿no? Cuando estamos hablando de una inexistencia, sin entrar a discusión sobre si es una figura o no reconocida por el Código Civil, ¿okay? Pero lo importante es que en el tema de inexistencia no podemos hablar, ni por lo menos ni referirnos, ni tangencialmente que estemos frente a un tema de nulidad o ineficacia. Inexistencia es sencillamente que el acto no se ha configurado. ¿Y por qué no se ha configurado, señores, el pretendido acto? Porque ni siquiera es un acto, señores, porque sencillamente faltan sus presupuestos más elementales. Cuando, por ejemplo, no hemos llegado al acuerdo total, ¿no? Y luego ese tema salta a discusión, yo no puedo sostener que el contrato sea inválido. No hay contrato, sencillamente. ¿Sí? Porque el requisito de existencia configurativo del contrato, señores, es justamente el consentimiento. No es una categoría solamente académica, ideal, señores, que ahí está en el limbo, es una categoría bien puntual. El Código Civil hace referencia cuando ustedes ceden un crédito, cuando ustedes ceden la posición contractual, entre otras cosas, no solamente se garantiza la validez, se garantiza la existencia. Entonces, hay una terminología y hay conceptos que están en el Código Civil. Y lo que se trata, como ya ha explicado el profesor Castillo, es profundizar en ellos a la luz de la doctrina. ¿Sí? Luego tenemos el tema de la invalidez. Existiendo un negocio, existiendo un contrato, señores, que también con nuestro tema, hablamos de que es válido cuando cumple con los elementos configurativos del tipo de negocio. ¿Sí? Desde ese punto de vista hablamos que es válido, si carece de esos elementos, el negocio es inválido. Y esa invalidez a su vez, como ya ustedes todos conocen, se desdobla en dos grandes rubros: nulo o anulable. ¿Sí? Podemos invocar un montón de diferencias, solamente me interesa destacar dos muy puntuales. Cuando estamos hablando de nulidad, estamos hablando de lo que en doctrina se denomina una respuesta jurídica o un remedio que es básicamente sanción. El ordenamiento no acepta que se generen esos negocios donde están, por decirlo así, señores, están concursos. ¿Okay? Le falta un elemento configurativo. O estamos hablando de la típica sanción porque hay infracción, normas imperativas sobre el público buenas. En cambio, lo anulable, que también tiene un defecto, sin embargo es un defecto de otra naturaleza. Y en ese orden de ideas, señores, estamos hablando de la afectación ya de un interés particular. Por lo tanto, el régimen es completamente distinto, porque el negocio anulable es un negocio válido. ¿Okay? Y como negocio válido va a desplegar efectos, salvo que el interesado lo cuestione. Y si lo cuestiona, señores, invalido el negocio y le retiro todos los efectos. Y en eso está, señores, la coincidencia con la nulidad. Pero el tratamiento, los legitimados, los plazos, etcétera, etcétera, son completamente distintos. De la invalidez, la consecuencia natural es que el negocio sea un negocio ineficaz. Pero si es ineficaz, estamos hablando
en que hablamos solamente ya de una mera ineficacia. Y cuando hablamos de una mera ineficacia, señores, estamos hablando de parto de una premisa, y la premisa es el contrato es válido. Siendo válido el negocio, sin embargo, pueden caer sus efectos. Y nuestro Código Civil va a referirse a diversas ineficacias, que es el marco teórico de lo que ahora voy a comentar. Yo aquí he señalado algunas, he sacado con rojo lo que considero que son las pertinentes para lo que vamos a comentar. Resolución, ahí tienen ustedes los artículos del Código Civil de referencia, pero tengo un conjunto de figuras a lo largo del Código Civil, señores, que a veces no le ponen mucha atención. Tengo la retractación, tengo la reversión, invalidación, revocación y caducidad en materia de donación, que probablemente es uno de los contratos más interesantes del Código Civil, lástima que no se declaran tanto como se debería. Y tengo otro supuesto de ineficacia, ¿no? Tengo los supuestos de un contrato sujeto a plazo, condición suspensiva, resolutoria, etcétera, etcétera. Todo eso parte de la premisa que el negocio ha sido válidamente celebrado y, sin embargo, o no adquiere efectos o decaen sus efectos, pero no es en cuestionamiento la validez. ¿Okay? Lo que ocurre es que en todos esos supuestos de ineficacia, lamentablemente, no resultan tan claros los supuestos de hecho aplicables. Rápidamente. Por ejemplo, señores, en el tema de lo que viene a ser donación, la reversión. Yo hace un par de días estaba revisando un contrato de donación en donde se había pactado que si no se cumple el cargo, se revierte la donación. Entonces surge la duda, para eso está prevista la reversión. La reversión nos asocia históricamente a la preferencia del donatario. ¿Qué es lo que dice en mi posición de jurídicos oficial? Donde ya se rechazó esa causal, se deja abierto lo que quieran las partes. Entonces, cuando lo que quieran las partes, así la más plena autonomía de la voluntad, lo que te da gana literalmente, pues que tiene que haber una razón justificante. Es cuando se incumple un cargo, lo estoy convirtiendo prácticamente, entonces esto en una obligación y esto lo convierte en una suerte de cláusula resolutoria expresa. O sea, hay falta de precisión. La solución, evidentemente, señores, no es eliminar la donación ni es tampoco eliminar la reversión. La solución, señores, radica en que hay que investigar un poquito sobre la figura para poder apreciar cuáles son los alcances que le corresponden. De estas ineficacias, a mí me interesa las que están allí, rescisión y resolución, porque nuestro Código Civil vigente distingue claramente ambas. Ya ustedes deben haber revisado en su momento que históricamente, señores, se confunde esto. En el Código 36 se empleaba indistintamente rescisión y resolución y eso generaba una serie de confusiones en los operadores jurídicos. Bueno, señores, hace 30 años que tenemos la diferencia entre rescisión y resolución y acá yo estoy poniendo un ejemplar del diario Decano, en donde, señores, literalmente coloca esto. ¿Okay? Se está revisando los contratos con la telefónica y no da ustedes atención a esa parte. Las compañías mantienen el derecho a rescindir el contrato por falta de pago. Falta de pago, pues es un tema de resolución. Porque falta de pago es una situación sobreviviente. La rescisión, definición del Código Civil, es una situación originaria. Uno dirá, es un pequeño detalle, ¿no? Bueno, señores, no es tan pequeño detalle, porque lo que está expresando el diario Decano, como se expresa en muchos medios también, como lo escucho a veces en la televisión, como lo escucho a veces en los clientes, señores, en donde si el caballero incumple el contrato, se lo voy a rescindir. Entonces tenemos un problema terminológico, tenemos un problema de entendimiento. ¿Qué cosa es la rescisión exactamente? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a las definiciones del Código Civil. De acuerdo al artículo 1370, la rescisión me permite a mí dejar sin efecto un contrato por causal originario, a diferencia de la resolución, que la causal es sobreviviente. Pero ahí no tiene detalle, señores, vayan ustedes a lo que está rojo. ¿Okay? En la resolución se indica, se deja sin efecto un contrato válido, pero en el 1370 no se dice absolutamente nada. ¿Qué he puesto allí, señores? Porque siento que hay una suerte de vacío, he puesto una interrogante porque no tengo la menor idea de lo que francamente quiso decir el legislador. ¿Okay? Pero se dice, rescisión, se deja sin efecto un contrato. Bueno, un contrato nulo, un contrato anulable, un contrato válido, un contrato medio válido, medio inválido, o sea, no sé. Pero en la resolución el tema sí quedó clarísimo, perfectamente zanjado. Entonces, en ese orden de ideas, señores, vamos a la exposición de motivos oficial. Como ustedes saben, ¿no? Mi primera fuente para interpretar el texto legislativo es el exposición de motivos, pero bueno, en nuestro código tenemos dos exposiciones de motivos en rigor, ¿no?
tenemos la exposición de motivos de la Comisión Reformadora, los que elaboraron el gran proyecto del año 65 al año 81, y luego tengo la exposición de motivos que redactan los miembros de la Comisión Revisora. El único pequeño detalle, señores, es que la ley dispone que los miembros de la revisora son los que elaboran la exposición de motivos oficial. Es en buena cuenta, señores, la que vale. Lo otro es una muy respetable opinión, pero lo que tengo que referirme es a la oficial. La oficial, señores, va a decir, caramba, que el contrato, que en materia de rescisión no se ha puesto que el contrato es válido porque el contrato no es perfecto. Bueno, señores, yo que sepa, no hay contrato perfecto, no hay obra humana perfecta. Habrá profesores perfectos, alumnos perfectos, pero nada más que eso. ¿A qué se refiere el legislador con que no hay contrato perfecto? Si uno sigue explorando, señores, la expresión de motivos, va a encontrar que hay un problema. Bueno, señores, caramba, sí, tengo un problema. No sé cuál es el problema. ¿Cuál es el problema para el legislador, señores? Y de allí desapareció el legislador. Me dejó con esa incertidumbre. Me dice, el contrato no es perfecto, el contrato no es químicamente puro, ¿ok? Por eso no digo que es válido. Bueno, entonces, a ver, legislador, ¿es inválido? No, tampoco te digo que es inválido. Te lo dejo a ti, para que te entretengas, ¿ok? Entonces, surge acá un problema. Más allá que uno lo pueda, señores, aquí narrar para efecto de generar una cierta ilación, señores, pero eso es un drama jurídico, porque a la falta de precisión normativa sigue el acto siguiente, que es, señores, el tema de quienes están llamados a aplicar la ley. Y los llamados a aplicar la ley son los operadores. Y estos operadores, señores, no solamente están a nivel de magistrados, hablemos de los abogados, y no digo nada, señores, de quienes aspiran a ser abogados. O sea, ¿qué entendemos por un contrato rescindible? Por ejemplo, nuestro Código Civil establece expresamente, o sea, no hay nada que discutir porque más clara no puede ser la ley, señores, que el contrato de venta de bien ajeno es rescindible. Y sin embargo, señores, los magistrados, en algunos casos, en conjunto de jurisprudencia, han establecido que ese contrato es nulo. ¿Y por qué es nulo? Porque no es un contrato perfecto. Y en otros casos han dicho que es anulable. ¿Y por qué? Porque la anulabilidad se parece extraordinariamente a la rescisión. Bueno, señores, no se generaría estos desencuentros si es que yo tuviese muy claro en una definición normativa de que el contrato rescindible, como ustedes quieran, o es válido o es inválido. Porque si es inválido, me queda muy claro que lo tengo que redireccionar a la categoría de nulidad o de anulabilidad. Y si digo que es válido, señores, no me puede de ningún punto de vista sostener que es nulo o que es anulable. Sin embargo, el legislador cayó. Y cayó, señores, creándonos un problema porque voy a tener entonces que discernir cuál es la naturaleza de la rescisión. Entonces, dado que la exposición de motivos, dado que además la doctrina me dice que es un contrato que no es perfecto, que soporta, adolece de un vicio, entonces, caramba, vicios, me voy a régimen de la anulabilidad. Yo que les he presentado un cuadro, estoy destacando los principales aspectos, de la extraordinaria semejanza, señores, que existe entre la anulabilidad y la rescisión. Un contrato anulable, señores, al igual que un contrato rescindible, solamente opera por causa legal. Ese es todo un tema también, por si acaso. Acá no hay doctrina pacífica. Es más, si ustedes leen al maestro de la Fuente, van a encontrar que de la Fuente incluso sostiene que se puede convenir una rescisión. Entonces, por allí, siempre un tema. Pero la mayoría de autores, señores, destacan que las causales son legales, cerradas, legales. Solamente opera en estos casos estrictamente el principio de legalidad. En segundo lugar, señores, la causal es originaria. O sea, tengo un problema con ocasión de contratar. La declaración de la anulabilidad o de la rescisión no es un tema que esté librado a lo que las partes quieran. Señores, tiene que haber necesariamente un pronunciamiento jurisdiccional. Probablemente yo lo entienda en materia de anulabilidad, porque lo que estamos discutiendo, señores, es validez, verificación, señores, de si cumplen o no cumplen los elementos configurativos. Sin embargo, en la rescisión se aplica exactamente el mismo criterio. Y finalmente, los efectos son retroactivos. Retroactivos absolutos porque tengo justamente un problema original. Eso marca claramente la similitud entre anulabilidad y rescisión. O sea, la gran pregunta es, ¿lo mismo finalmente? ¿Es una sofisticación del legislador? Bueno, finaliza la imagen inicial.
se parece extraordinariamente a la anulabilidad, pero no es anulabilidad. Porque la rescisión, señores, vamos a ver que presupone una relación jurídica válida. Lo que pasa es que hay un problema, nadie lo puede negar, pero el punto de vista formativo del negocio, el punto de vista de acto jurídico, el punto de vista de cumplimiento de los elementos de configuración, el punto de vista si hay infracción o no hay infracción a las normas imperativas sobre público y buenas costumbres, señores, simple y llanamente el negocio es válido. Y acá uno tiene que ser, en algunos temas, blanco o negro. Acá no hay medias tintas. Acá, si la tradición lleva que la rescisión, caramba, se parece extraordinariamente a la nulabilidad, y no me atrevo a decir que es inválida, pero tampoco digo que es válida, señores, acá no, acá hay que tomar un partido sobre el tema. Lamentablemente no lo hace el legislador y nos genera un problema. De ese punto de vista, ¿ok? Entonces yo voy a tener que evaluar por qué el legislador en el 1370 no hace ninguna mención al tema. Y honestamente uno puede quedarse en una actitud muy conformista, literalmente repito lo que digo el Código Civil, ¿okay? O uno debe acostumbrarse a ingresar a cuestionar. Y cuestionarlo con el ánimo, ojo, de emprender una modificación o derogación del Código Civil, sino, señores, para agitar solamente la inquietud de cada quien. Si estamos hablando que me están señalando que no hay definición legal sobre qué es la rescisión, si es válida o inválida, entonces uno va a sentir, señores, que se está manteniendo una suerte de tradición jurídica inmemorial, que viene del derecho romano. No se olviden que frente a la rigurosidad de la anulabilidad, finalmente había alguien que era el pretor que decía este negocio es rescindible y le quitaba todos los efectos originariamente exactamente igual que una anulabilidad. Entonces, esa figura donde le quito los efectos y lo asemejo a la anulabilidad no es una creación actual, sino somos siervos de la tradición. El profesor Vidal justamente ha dicho, el derecho civil, señores, le cuesta literalmente transformarse, cambiarse, ¿no? Somos siervos de la tradición, pero muchas veces de una tradición malentendida. Y como ha manifestado hoy día la profesora Jiménez, señores, ¿okay? Acá hay que buscar respuestas vía interpretación, buscando la doctrina, pero también hay que ser consciente que si tengo problemas en la aplicación de las normas, bueno, señores, simple y llanamente, entonces hay que plantearse seriamente si se justifica o no se justifica una reforma del Código Civil para ganar en claridad. Porque lo que buscamos los abogados, señores, es claridad, sencillamente, para evitar ¿qué cosa? Interpretaciones donde cada uno sale, señores, por sus convicciones. De ese punto de vista, vale la pena recordar algo que yo siempre destaco cuando se estudia Vete bien ajeno, que es, este es un tema tan caprichoso que a nivel de la comisión revisora, que operó del año 81 al año 84, ¿okay? Se planteó el debate de cómo analizar la venta del bien ajeno. Y había dos corrientes de opinión. El profesor de la Fuente sostenía que el negocio era rescindible, y el profesor Yabrigio sostenía que el negocio era anulable. Vean ustedes, si uno lo ve fríamente, la consecuencia jurídica práctica es exactamente igual. Yo le voy a retirar todos los efectos al negocio a solicitud de parte interesada mediante una declaración judicial. El único pequeño detalle es que si digo que es anulable, estoy diciendo que hay un problema estructural. Si digo que el negocio es rescindible, estoy diciendo que tengo una ineficacia funcional. Es existencia jurídica, estructural, funcional. Pero todo lo demás, señores, en la práctica viene a ser lo mismo en líneas generales. Y en esa discusión, señores, donde uno se tendrá que plantear, por ejemplo, la venta de bien ajeno, no estamos en el fondo hablando de un error esencial, de un error, señores, conocible, que calza perfectamente con los requisitos de anulación. Entonces, en esa discusión, señores, bueno, se inclinó la balanza por la tesis del profesor de la Fuente. Pero no por una razón, ojo, académica, porque el tema es perfectamente discutible, por una razón netamente práctica. Y la razón práctica fue, uno, señores, ¿quién tiene la carga de la prueba de una anulación de negocio? Tengo que probar el error esencial, tengo que probar que era conocible por la otra parte, tremendo lío procesal. Acá lo que tengo que probar es que el día que se celebró el contrato, que el bien no era mío, sino el bien era del señor. Y eso significa que es cosa, señores, que tengo que buscar a un juez que declare la ineficacia. La gran pregunta es, ¿por qué tengo que litigar en materia de una rescisión? Yo lo entiendo en anulación, porque estamos discutiendo un elemento esencial.
y la apreciación del elemento esencial y la consecuencia jurídica, es decir, señores, el contrato existió, pero no va a desplegar efectos porque tiene un problema estructural, yo lo entiendo que lo diga un juez. Pero en un tema de rescisión que tenga un contrato válido y lo único que estamos discutiendo es eficacia, ¿por qué tiene que hacerlo un juez? Bueno, señores, rezago de la anulabilidad. O sea, ¿por qué no podría tener una declaración unilateral de rescisión? Bueno, señores, todo esto no deja de ser inquietudes porque según la doctrina, mayoritariamente se inclina que no es posible. La rescisión tiene que ser de carácter judicial. Y de ese punto de vista, señores, entonces yo me tendría que preguntar, ¿no? ¿Qué es con relación a los alcances del artículo 1372 del Código Civil? Incluso la rescisión está mal regulada, lamentablemente, y esto no es un cuestionamiento por cuestionar, es tener las reglas jurídicas claras para tener predictibilidad en los resultados judiciales. Según el Código Civil, la rescisión es originaria, la rescisión, señores, implica una declaración judicial y, sin embargo, se puede pactar en contrario. Entonces, ¿qué me está diciendo el Código Civil? Que yo puedo pactar la rescisión. Me está diciendo el Código Civil que los efectos yo los puedo regular, porque también me permite pactar en contrario en el 1372 del Código Civil, según la última modificación del Código. O sea, hay una suerte de inconsistencia, no me dice nada el Código. ¿Puedo reclamar daños y perjuicios? ¿Puedo exigir, señores, la restitución? Porque eso lo regula para la resolución. Entonces, la restitución, señores, yo pierdo lo que en su momento entregué. O no puedo reclamar daños frente a una situación abusiva, injusta, inicua. Bueno, señores, el Código no me da respuestas. Bueno, uno dirá, pues al fin del mundo, pues si el Código te da respuesta, buscarás tú. ¿No? Y es cierto, pues esa es la doctrina. Pero, señores, si están regulando las cosas, hagámoslo de forma clara y completa. Entonces, desde ese punto de vista, señores, yo tengo que tener en cuenta el gran choque que esto va a representar con la tradición. El profesor Carlos Cárdenas tiene una frase en su texto sobre fianza que me parece a mí estupenda. El profesor Cárdenas señala, remontándose, por ejemplo, a la convocatoria del Consejo